La batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades. Estas son palabras que seguro que todos hemos escuchado varias veces, nos las han dicho los líderes de Naciones Unidas como Ban Ki-moon o Antonio Guterres, y es que para conseguir la verdadera transformación hacia la sostenibilidad es fundamental que pongamos foco claro en las ciudades. Por ello, desde Forética, como organización referente en España en materia de sostenibilidad, llevamos desde el año 2020 lanzando, impulsando la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030, con el objetivo, por una parte, de visibilizar cuál es el rol tan importante que tienen las empresas, ¿no?, para contribuir a hacer de las ciudades unos lugares más habitables, más sostenibles, más resilientes, a través de sus propias operaciones, cómo desarrollan sus actividades y, por supuesto, también a través de esa propuesta de productos y servicios que pueden hacer esa conexión con las demandas que tienen actualmente los ayuntamientos para conseguir esa transformación hacia ciudades que sean, como decíamos, sostenibles, resilientes en materia social y ambiental y también, ¿por qué no?, ese ansiado, ¿no?, ciudades net cero para 2030 o para 2050 más tardar. Hoy nos encontramos en el marco del Smart City Expo World Congress, feria o congreso del que Forética es colaborador. Y como no puede ser de otra manera, si vamos a hablar de Smart Cities, ¿no?, en este encuentro tenemos que hablar de ese componente de la sostenibilidad. Y este año, desde la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030, ponemos foco en la transición energética como vector fundamental para lograrlo. Con esto tenemos que hablar de eficiencia energética, energías renovables, autoconsumo y, por supuesto, también de esa aproximación desde el punto de vista de cómo se diseñan y planifican las ciudades, cómo se rehabilitan y se mejoran todos los espacios urbanos y, por supuesto, también de la colaboración público-privada, que es un factor que no debe faltar. Así que hoy nos acompañan aquí las empresas líderes de la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030. Contamos con Cemex, Engie, Metrovacesa y también Sanitas, y a través de sus expertos van a poder compartir con nosotros algunos, haciendo foco en concreto en los asuntos de eficiencia energética y de diseño y planificación urbana, ver qué es lo que se está moviendo en este sentido. Paso a presentarles a las personas que me acompañan hoy aquí. En primer lugar tenemos a Xavier Puyal, que es Head of District Heating and Cooling de Engie. También nos acompaña David Ferré, que es gerente de morteros para España de Cemex, y por último Alfredo Sarrias, gerente de suelo de Metrovacesa. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y bienvenidos. Si os parece, haciendo foco en estos temas que teníamos, voy a empezar haciéndote una pregunta a ti, Xavier, y quería saber cómo contribuyen, ¿no?, estos sistemas de calefacción y refrigeración o enfriamiento distritales a la hora de mejorar la eficiencia energética y, por supuesto, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades. Cuéntanos desde Engie cómo lo estáis viendo. Bueno, muchas gracias. Como bien comentabas, las ciudades son y serán las protagonistas en la lucha contra la emergencia climática. Al final son las principales afectadas por los efectos de esta situación y los principales emisores de las problemáticas que nos afectan en este sentido. Más del 50% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades. En Europa, más del 50% de la energía se utiliza para la climatización. Y está previsto que para 2050 las necesidades de frío para climatización aumenten en más de un 200% y las ciudades acumulen más del 70% de la población. En este contexto es donde las redes de calor y de frío se convierten en una solución inteligente y sostenible para las ciudades para cubrir sus necesidades térmicas de climatización para los diferentes edificios. Las redes de calor y de frío tienen múltiples beneficios, tanto para las ciudades, pero también para los promotores, para los usuarios finales, incluso también, evidentemente, para los ciudadanos. En el foco que comentabas, me centraré en los beneficios especialmente para las ciudades, que son especialmente medioambientales. En este sentido, el primero y principal es la mejora de la calidad del aire de nuestros ciudadanos. Una red de calor y de frío permite reducir las emisiones de CO2 de manera significativa al reducir el uso de energías fósiles. Permite una mitigación del efecto de la isla de calor porque permite eliminar miles de aparatos de aire acondicionado de los edificios para centralizarlo en una solución mucho más sostenible. Favorece la economía circular porque trata de aprovechar fuentes renovables y residuales próximas a la ciudad o que se perderían en otro caso. Por ejemplo, aprovechar calores residuales, aprovechar un río para refrigerar con su agua a las máquinas de frío, etc. De manera mucho más sostenible que las soluciones convencionales.
También ayudan a disminuir el consumo eléctrico, porque al final hay una economía de escala y una mejor eficiencia, y en consecuencia reduce la dependencia energética que podamos tener en la ciudad. Elimina riesgos sanitarios, es un punto importante porque eliminamos torres de refrigeración y focos de legionela en este sentido, y ayudamos a la reducción de agua y productos químicos en el mismo sentido. También un punto adicional, favorece la instalación de cubiertas vegetales, es decir, los edificios pueden liberar sus azoteas de máquinas y transformarlos pues, en zonas verdes que contribuyen también a la mejora de este aire de la ciudad. Por último, y no es tanto medioambiental, pero muy ligado también en la evolución de las sociedades, crean empleo local. Son proyectos arraigados al territorio que contribuyen a la dinamización económica del territorio. En este sentido, desde ENGIE queremos acompañar a las ciudades en este proceso. De hecho, lideramos a nivel mundial la apuesta por las redes de calor y de frío, con más de 400 redes en el mundo. Y en España tenemos un ejemplo muy paradigmático, que es el más grande que hay en el sur de Europa, en Barcelona precisamente, donde Districlima tiene una red de calor y de frío de más de 25 kilómetros y que ayuda a la ciudad de Barcelona a descarbonizarse, y en este sentido, para 2022 conseguimos ahorrar 26.000 toneladas de CO2, lo que equivale a retirar más o menos unos 45.000 vehículos de la ciudad. Entonces, pensamos que el futuro está aquí, pensamos que es una apuesta importante de las ciudades a largo plazo y con planificación, y que sin duda pues, las redes de calor y de frío tienen un papel importante a jugar. Muchísimas gracias, Xavier. La verdad que muy interesante, y ese enfoque 360, ¿no? Que no es únicamente el impacto ambiental, que por supuesto importante, ¿no? Y el driver supongo que principal, pero ese enfoque también desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos, hacer esas ciudades más apetecibles para vivir, y por supuesto también la de generar economía, ¿no? Y que es importante el triple balance en todas las iniciativas de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Xavier, y enhorabuena por el proyecto. Continuamos contigo, si te parece, David, de Cemex. Uno de los asuntos, ¿no? Cuando hablamos de transición energética en las ciudades es ese consumo de la vida útil de los edificios, de las instalaciones que hay en las ciudades, y entonces vosotros, como expertos en los materiales y también en edificación y construcción, quería preguntarte cuáles son esos retos y oportunidades que hay desde el punto de vista de eficiencia energética y de disminución de emisiones también, desde el punto de vista del entorno construido, ¿no? Del built environment, ¿no? Que hablamos a nivel global. Fenomenal. Pues en primer lugar, agradeceros a Forética el habernos dado la oportunidad de participar en esta excelente jornada. Y un poco respondiendo a la pregunta que tú comentabas, fundamentalmente ahora estamos viendo con mucha ilusión desde Cemex cómo desde distintas ciudades del mundo se está tendiendo a hacer un esfuerzo para mejorar toda esta eficiencia energética de las ciudades, mejorar la sostenibilidad, la resiliencia, con el objetivo de convertir estas ciudades en ciudades mucho más habitables y a la vez más atractivas, no solamente para la gente que ya vive ahora en ellas, sino también de cara al futuro, a las nuevas generaciones que puedan estar en estas ciudades, ¿no? En este sentido, desde Cemex estamos trabajando, y además nos sentimos muy satisfechos por ello, por el hecho de que no solamente estamos aportando valor a esta sostenibilidad de las ciudades con materiales o soluciones innovadoras, ¿no? Que podríamos hablar de materiales sostenibles, sino que también estamos trabajando como una empresa que se está implicando activamente en la participación del desarrollo de estas ciudades junto con lo que son las administraciones públicas, el sector privado y otros sectores fundamentales que hay en el entorno de este desarrollo de ciudades sostenibles, ¿no? Paralelamente a esto, dentro de lo que es el compromiso de Cemex como empresa global en el proceso de descarbonización, Cemex tiene un plan definido clarísimamente y ambicioso, que es el que denominamos nosotros Futuro en Acción, que es un plan donde se prevé todo lo que es la convergencia al compromiso climático de Cemex en el año 2050 con neutralidad cero, ¿no? Este es un objetivo ambicioso, pero hay una hoja de ruta perfectamente delimitada para acercarnos a ese objetivo de neutralidad climática. A partir de ahí, dentro de lo que es nuestro campo de aplicación principal, que es el sector de la construcción, sabemos que el sector de la construcción es clave para contribuir a la mejora de la eficiencia energética y a la descarbonización. Dentro del sector de la construcción, Cemex quiere aportar tanto soluciones a nivel de infraestructuras como de edificación. Como comentábamos antes, en edificación sabemos que hay un porcentaje importantísimo del consumo energético a nivel, se estima que está en torno al 30% de la demanda energética consumida por los edificios,
Y además, una parte importante, bueno, el dato importante es que en Europa, además, este 30% asciende al 40%, ¿no? O sea, la demanda energética que consumen los edificios es el 40%. Y el porcentaje más elevado de esa demanda se produce en la fase de uso de estas viviendas, ¿no? Por tanto, es un sector clave donde hay que actuar, pues, si queremos reducir este consumo energético, ¿no? A partir de ahí, el compromiso de CEMEX, ¿cuál es? Pues asegurar una evolución de la construcción sostenible y aportando soluciones con el compromiso de la resiliencia y la sostenibilidad en el marco de la construcción. Dentro de lo que hablábamos ahora de la edificación, tenemos dos focos principales claramente diferenciados, ¿no? Por un lado tenemos lo que serían las nuevas infraestructuras. Ahí tenemos que plantearlo desde una perspectiva ya como algo nuevo que empieza y por tanto tenemos que actuar de forma global y ahora explicaré el cómo. Y por otro lado tenemos después todo el parque de viviendas existente actualmente y del cual podemos actuar desde el punto de vista de la rehabilitación. Voy al primero, ¿no? En lo que sería las nuevas infraestructuras, tanto infraestructuras en general o edificación, que es donde estábamos concentrando el foco del consumo energético, tenemos que entenderlas como un elemento que hay que considerar en él desde el inicio hasta el final, todo el ciclo de vida útil del edificio, desde los materiales que intervienen en la construcción, de dónde provienen esos materiales, la eficiencia energética que se produce dentro de este tipo de materiales que empleamos y prever en el ciclo de vida del edificio todos estos vectores de eficiencia, sostenibilidad, mantenimiento, aislamiento térmico para mejorar la eficiencia a lo largo de la vida útil del edificio y, por último, tener en cuenta que hay un fin de vida de este edificio y que, por tanto, tenemos que saber qué vamos a hacer con este edificio o esta infraestructura que ya ha agotado su vida útil. Por tanto, prever también la reciclabilidad de los elementos que la conforman, ¿no? Esto en cuanto a lo que serían nuevas infraestructuras. Las infraestructuras existentes, ¿qué ocurre? Que actualmente en el mercado español, además, según los últimos datos, el 82% de las viviendas existentes en España son ineficientes. Esto viene en parte porque la normativa, todas estas, el 51%, si mal no recuerdo, de todos estos edificios se construyó antes de que la normativa contemplara parámetros de eficiencia energética y sostenibilidad en la normativa de edificación, ¿no? A partir de ahí tenemos un reto importante también con lo que son los edificios existentes, ¿no? Es un porcentaje muy elevado y ahí dentro de CEMEX tenemos una serie de soluciones perfectamente definidas para mejorar esta sostenibilidad. Principalmente, dentro de lo que es la sostenibilidad, tenemos productos innovadores que contribuirán a reducir esta huella de carbono, ¿no? Como factores principales, por citaros cuatro elementos clave, CEMEX ha desarrollado una gama de productos Vertua, es la marca con la que los identificamos, que son productos además de innovadores, son productos de bajas emisiones en CO2 que aplican tanto a cementos, hormigones, morteros y aditivos, donde estamos aportando una calidad a nivel de producto y tecnología combinada con el uso de residuos o trazas de residuos procedentes del sector industrial y además que a lo largo del proceso de producción de los mismos se está apoyando el tema de energías renovables y combustibles alternativos para minimizar la huella de carbono en la producción o fabricación de estos elementos, ¿no? Con lo cual ahí reducimos de una manera notable esa huella de carbono, contribuyendo a una eficiencia de todos estos materiales que después van a tener un uso y una aplicabilidad en el sector de la construcción. Paralelamente tenemos también, por ejemplo, hormigones, como nuestro hormigón insularis, que es un producto novedoso dentro del mundo del hormigón, que aporta una eficiencia energética y una eficiencia térmica superior en 4 veces a un hormigón convencional, ¿no? O sea, con lo cual un muro de hormigón es mucho más eficiente energéticamente que uno tradicional y tiene usos de aplicación también pues, en suelos de cubiertas, en balcones y sobre todo para el tema de puentes térmicos ligados a la eficiencia energética en la edificación. Por último, destacaría también todo lo que es la gama de morteros, donde CEMEX es un actor principal. Estos morteros son también productos que están orientados a luchar contra esta sostenibilidad, a favor de esta sostenibilidad, perdón, pero utilizando cementos, como decía antes, bajos en emisiones, áridos reciclados, procedentes de residuo,
y a su vez mejorando las prestaciones de esta sostenibilidad y recircularidad al final de la vida útil de los mismos, al igual que soluciones de aislamiento térmico para la envolvente de los edificios, como sería nuestro sistema SATE Termur, ¿no? Fundamentalmente a nivel de productos que impactan directamente en la sostenibilidad y en la mejora de la eficiencia energética. Dentro de todo este proceso, yo creo que también es importante destacar la figura de Cemex como sector industrial fabricante de productos, cemento, áridos, lo que hemos estado comentando hace un momento, y en este proceso de recircularidad y de reciclabilidad también Cemex aparece como una solución a dar una segunda vida útil o alargar el proceso de vida útil de lo que son residuos de otros sectores que hasta la fecha se estaban dejando en desuso y quedaban abandonados, ¿no? De esta forma estamos recirculando producto que hasta la fecha quedaba completamente muerto y aislado, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, yo creo que el reto para Cemex es claro, ¿no? El compromiso con la sostenibilidad. Y en cuanto a los retos de futuro, también están claros para que Cemex, junto con otras compañías, pues podamos contribuir a unas ciudades más sostenibles y a un equilibrio mucho mejor, ¿no? Muy interesante, David. Muchísimas gracias, porque todo ese enfoque de ciclo de vida, ¿no? Y de las colaboraciones que tiene que haber a lo largo de toda la cadena de valor del cemento, de la construcción, del final de la vida útil, es fundamental. Ahí has mencionado también, como mencionaba previamente Xavier, también esa parte de colaboración con las administraciones públicas, y has ya puesto en bandeja, ¿no?, el tema con el que me gustaría hablar con Alfredo, ¿no?, en la parte del diseño y planificación urbano, ¿no?, que es qué papel juega el diseño urbano en esta transición energética, cómo lo veis desde Metrovacesa y cómo se está abordando, ¿no?, en concreto este desafío en nuevos proyectos urbanísticos. Seguro que tenéis algún ejemplo, ¿no?, que más concreto así que podáis compartir desde Metrovacesa en esta misma línea de diseño y planificación urbana. Sí, yo, bueno, antes que nada, la introducción que has hecho general de esta charla creo que va muy ligada a lo que hace Metrovacesa dentro del Departamento de Suelo y sobre todo y concretamente ha creado un departamento que es el de Desarrollo Urbano Sostenible, que va mucho en la línea de lo que tú dices, de las ciudades y la transformación de las ciudades con las nuevas políticas que hay en general sobre la sostenibilidad. Es muy importante entender que el sector inmobiliario está cambiando, se está transformando no solo medioambientalmente, sino descarbonizadamente y siendo más inclusivo de lo que era hasta estos momentos, ¿no? Entonces, desde Metrovacesa apuesta por esta transformación inmobiliario, y no solo apuesta de una forma de los edificios hacerlos medioambientalmente correctos y descarbonizados, sino que va más allá, va en la cadena de valor desde el inicio hasta el final, o sea, desde el inicio, desde la transformación del suelo, ¿vale?, hasta la construcción de los edificios, incluso el uso que van a hacer luego los propietarios de los edificios, ¿vale? Esto lo hace mediante sistemas que vienen reflejados ya desde el inicio en el planeamiento. No solo crea la ciudad la crea en relación con las administraciones, y crea también foros de discusión con entidades locales para que participen y se hagan propios de este planeamiento. O sea, no es el promotor que viene de fuera, sino que introduce a lo que es la ciudadanía dentro de lo que es el desarrollo, y crea ciudades que además que en la normativa tiene estos aspectos que pueden ser, pues como el District Clima que comentaba nuestro compañero, o de materiales reciclados de hormigón. Crea ciudades en las que es muy importante el papel de la ciudad en sí, o sea, el que sean ciudades compactas, ciudades en las que hay una mezcla de usos para que no hayan grandes movimientos de transportes, ciudades en las que el coche pierde su importancia y gana la importancia el transporte público y los transportes alternativos como son la bicicleta. Pero sobre todo lo que es más importante y a lo que se enfoca ahora mismo en Metrovacesa es esta relación de transformación urbanística, relación con las administraciones locales y administraciones, pues asociaciones de vecinos, asociaciones de gente con minusvalía, asociaciones que nos ayudan en el proceso no solo de la transformación urbanística, del planeamiento, sino en cómo diseñar pues aspectos como pueden ser las aceras, como pueden ser las iluminaciones, como pueden ser muchos aspectos de la ciudad que parece que no tengan importancia, pero para ciertos sectores de la sociedad son muy importantes. Lo que digo, es una transformación que va desde el inicio, es vertical, va desde el inicio, desde la transformación, desde la construcción de las viviendas o las oficinas y del uso, ¿no? Porque también todo esto va marcado, el uso final, de cómo has hecho esta transformación.
¿no? Y un poco es la transformación y lo que está trabajando Metrovacesa en estos momentos. Y en este sentido está con grandes proyectos estratégicos en Valencia, en Madrid, en La Coruña y en Barcelona. Tenemos 2 proyectos estratégicos que luego te explicaré uno, ¿vale? Con más detalle. Si quieres contar brevemente, sí. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una transformación aquí en el Prat. Son una transformación en lo que era la antigua, seguro que lo conocéis, seda papelera, yendo hacia la autopista, que era un suelo industrial bastante estropeado, por decirlo de una manera así breve, con problemas de contaminación, y lo que se está haciendo es cambiar ese modelo de suelo industrial a un modelo residencial, que además va más allá del modelo residencial, porque quiere ser uno de los barrios pioneros llegando a ser casi emisiones cero, ¿vale? Con lo que utiliza varias estrategias. Una estrategia puede ser, por ejemplo, en las supermanzanas, que ya hemos oído, en los edificios compactos, los edificios con elementos que ya vienen desde la normativa, que han de cumplir con exigencias medioambientales, ¿vale? Pero sobre todo hay 2 aspectos que lo diferencia a todo el resto. O sea, se está creando con colaboración con el Ayuntamiento del Prat y con las comunidades del Prat, se está creando una comunidad de energía, y lo que se pretende es cubrir la Gran Vía, 1,2 kilómetros de longitud, con un parque fotovoltaico que haga que este barrio sea autosuficiente energéticamente. Además de eso, se está creando, vamos un poco más allá de la normativa, estamos intentando, estamos redactando ahora para que tenga una certificación BREEAM, o sea, no nos quedamos solo con la normativa, una certificación BREEAM que estamos llegando al excelente, con lo cual en lo que es el urbanismo, además que es una novedad, estamos acostumbrados a ver la certificación BREEAM en los edificios, pero no en urbanismo, no nos quedamos en el aprobado, sino que vamos al excelente e intentamos llegar un punto más. Y como pues tenemos también en las 3 chimeneas de Sant Adrià, que también estamos siempre son transformaciones industriales, de suelos industriales, que tenemos transformados en barrios de ciudad, con lo que digo, con mixtura de usos, compactos, energéticamente avanzados. Y un poco el resumen es esto, así con pocas palabras, de lo que estamos haciendo. Genial, Alfredo, ¿no? Súper interesante. Yo creo que me quedo con esa parte de colaboración, de innovación desde estadios tempranos, de comunicación, ¿no? Y diálogo con los clientes, ¿no? En este caso los ayuntamientos, para conseguir desde estadios tempranos poder generar los cambios que se necesitan, y desde luego, como también hemos podido ver aquí, la colaboración entre sectores o entre empresas, porque al final sois todos parte, ¿no? de esa cadena de valor que tiene al final las ciudades. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos hoy aquí. Y nada, sin más, simplemente agradecer a Cemex, Engie, Metrovacesa y Sanitas su impulso a la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030. Os animo a todos a ver la información sobre la iniciativa en la página web de Forética y emplazaros a seguir los trabajos que se están desarrollando. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, gracias. Hasta pronto. Gracias.